Buenas, soy Fran, el representante del grupo 7 y junto a mis compañeros José Manuel y Abel os vamos a exponer el algoritmo de inserción, búsqueda binaria y el problema 1. Uno de los algoritmos que vamos a tratar es el algoritmo de inserción, que consiste en tomar elemento a elemento e ir insertándolo en la posición que le corresponda, manteniendo aquellos que ya habían sido ordenados previamente. Para su realización es necesario obtener un único elemento que se considere ordenado para un array de un único elemento. De esta manera podríamos realizar las distintas comparaciones y colocarlo en función de esta sublista ya ordenada y así sucesivamente desde 1 hasta i-1. En el pseudocódigo podemos ver las distintas operaciones elementales necesarias con los bucles, su entrada al bucle, la salida, etcétera, necesarias para los distintos casos teóricos, medio, peor y mejor. Para el siguiente ejemplo podemos ver como primero se considera el 54 como ordenado y sería un único elemento. El 26 se compara con este y se coloca en la posición correspondiente para esa sublista. El 93 exactamente igual y por eso se coloca posteriormente. Y así sucesivamente vamos viendo cómo se van ordenando y se compara con la sublista anterior. Para los distintos casos podemos ver que el caso peor, el caso mejor, todos los elementos del array se encuentran ordenados, como bien sabemos, y aquí la complejidad es lineal, por lo que aquí alcanza su máxima efectividad, mientras que en el caso peor y en el caso medio vemos que o bien todos los elementos del array están desordenados o algunos sí y otros no, vemos que la complejidad es cuadrática, por lo que aquí el coste computacional es mayor. Sin embargo, lo bueno que tiene este algoritmo es la facilidad de implementación en C++, que con pocos conocimientos de programación se puede obtener. Para los distintos casos vemos las distintas gráficas que tienen sus distintas operaciones elementales y vemos que tiene bastante sentido en función a lo que debería de salir. Y como bien vemos, el coste computacional es bastante pequeño en las primeras tallas al ser de complejidad lineal, pero alcanza una complejidad grande cuando, como es la cuadrática, cuando la talla es un poco más grande, por lo que el algoritmo tiene bastante sentido por su facilidad de implementación usarlo en a tallas cortas. Sin embargo, cuando la talla es más grande, no tiene tanto sentido implementar este cuando hay otros que lo realizan bastante más rápido y la implementación tampoco es tan complicada. Aún así, algoritmos como el de burbuja es menos efectivo que este. El algoritmo de búsqueda binaria consiste en buscar una clave en un vector entero, pero este deberá estar previamente ordenado. Aquí tenemos el pseudocódigo de búsqueda binaria iterativa, donde mientras primero sea menor o igual que último encontrado sea cierto, haremos a mitad le asignaremos primero más último entre 2. Y ahora, si la clave es igual al valor central, encontrado será cierto. Si la clave es menor que el valor central, último es igual a mitad menos 1. Y si la clave es mayor que el valor central, primero es igual a mitad más 1. Tras esto salimos del while y haremos, si lo hemos encontrado, devolvemos la posición. Y si no, devolvemos menos 1. Aquí tenemos el pseudocódigo de búsqueda binaria recursiva, donde si primero es mayor o igual que último y dentro de este último es igual a clave, devolveremos último. Si no, devolveremos menos 1. Si no, asignaremos a mitad último menos primero más 1 partido 2. Si la clave es igual al valor central, entonces devolveremos mitad. Si la clave es menos al valor central, entonces devolveremos búsqueda binaria con el parámetro último mitad menos 1. Y si la clave es mayor al valor central, devolvemos búsqueda binaria con el parámetro primero mitad más 1. Queremos buscar la clave 28 en este vector de enteros. Primero nos posicionaremos en el centro, 17. Y como 17 es menor que 28, tomaremos la parte derecha del vector. Volveremos a posicionarnos en el centro, que será 30. 28 es menor que 30, por lo cual tomaremos la parte izquierda. Volveremos otra vez a posicionarnos en el centro, que será 25. 25 es menor que 28, por lo cual tomaremos la parte derecha. Y nos queda que 29 es distinto de 28, por lo cual 28 no se encuentra en el vector. Aquí analizaremos la eficiencia de diferentes casos. Para el caso mejor, solo va a darse una sola comparación y la clave va a estar en mitad del vector, por lo cual va a tener complejidad 2,1. Para el caso peor, o se va a encontrar la última o no está en el vector y va a tener complejidad o logaritmo de n. Y para el caso medio, va a ir los elementos disminuyendo progresivamente hasta tener la certeza de haberlo encontrado o de que no está en el vector y va a tener complejidad o logaritmo de n. En esta diapositiva tenemos el código en C++ de la búsqueda binaria iterativa y recursiva. Ahora veremos la gráfica. En el caso mejor, vemos como los datos constantes concuerdan con la gráfica mostrada. Para el caso medio, vemos como los datos concuerdan con la gráfica y tiene complejidad logaritmo de n. Para el caso peor, podemos comprobar también que tiene complejidad logaritmo de n, como muestra la gráfica. Para el caso mejor experimental, comprobamos que sale constante pero con un punto anómalo en la talla 700.
Para el caso experimental, aunque haya puntos anómalos, se puede ver como la trazada corresponde a logaritmo de n. Para el caso peor experimental, aun teniendo dos puntos anómalos, se ve como la trazada corresponde a logaritmo de n. Para el caso mejor recursivo, vemos como los datos concuerdan con la traza que sale en la gráfica. Para el caso medio recursivo, vemos como los datos concuerdan con la gráfica y se ajusta a la del logaritmo de n. Lo mismo ocurrirá para el caso peor recursivo, la gráfica se ajusta a la del logaritmo de n. Para el caso mejor experimental recursivo, vemos cómo sale línea constante aun habiendo dos puntos anómalos. Para el caso medio experimental recursivo, aun habiendo dos puntos anómalos, vemos como la gráfica se va ajustando al logaritmo de n. Y para el caso peor, aunque tiene varios puntos anómalos, se ve que la traza se ajusta a la del logaritmo de n. Una vez puestos los algoritmos anteriores, voy a explicar el problema 1. El enunciado nos dice que hay que modificar el algoritmo de inserción utilizando la búsqueda binaria, realizando un estudio de la complejidad del algoritmo y comprobando ambos. También hay que decidir si nos sale rentable o no la modificación. Como podemos observar a izquierda y derecha tenemos ambos pseudocódigos, ¿vale? La mayor diferencia está en los bucles while, que mientras que primero sea menor o igual que último, hay que hacer que la mitad sea primero más último entre 2. Ahora, si x es menor o igual que la tabla, ¿vale? Que la mitad de la tabla, hay que hacer que el último sea la mitad menos 1. Si no, hay que hacer que el primero sea igual a la mitad más 1. Así podemos reducir, ¿vale? La cota de búsqueda, ¿vale? Podemos dividir el problema entre 2. Ahora tenemos que el pivote j va a ser i menos 1. Y podemos hacer un bucle while, de manera que mientras que sea nuestro pivote j mayor o igual que el primero, hay que hacer que t de j más 1 sea t de j y que j sea j menos 1, es decir, j menos menos. Terminamos ese bucle y asignamos al primer valor, a t de p, la variable auxiliar x, donde hemos guardado anteriormente el valor a insertar. En esta diapositiva podemos observar el código implementado en C++, de manera que realiza todo lo que he comentado en la diapositiva anterior. Como podemos observar, los tiempos de ejecución son muy parecidos. La única diferencia es que para tallas menores de 600, el inserción es un poco más rápido, y para tallas mayores de 600, el inserción binaria es más rápido. Una vez observados los datos obtenidos, hemos llegado a la conclusión que la inserción binaria sale rentable cuando tenemos tallas muy grandes.